Para concluir, vamos a realizar un par de ejemplos muy sencillos que consiste en buscar aproximaciones para dos funciones que son conocidas. En este caso será la función gaussiana de la distribución normal estándar y la función seno, que son funciones muy simples. Entonces, vamos a hacer la definición de estas dos funciones para facilitar la sintaxis que voy a generar. Obviamente este no siempre va a ser el caso. Ustedes en muchas de las aplicaciones lo que van a tener son directamente puntos. Yo aquí lo que voy a hacer es reproducir una función conocida a través de una serie de puntos que vamos a generar y después vamos a hacer los problemas de interpolación o aproximación según convenga. Muy bien, vamos a hacer entonces la más fácil de todas, que es la función seno de x, por ejemplo. Después vamos a hacer una función f2, que sea en este caso la función gaussiana, que como hemos visto pues es la exponencial de menos x al cuadrado entre 2 y dividida entre la raíz cuadrada de 2pi. Entonces vamos a construir estas funciones, ¿sí? Y bueno, quizá nos convenga hacer dos gráficas. Entonces voy a hacer la gráfica 1, 1, que va a ser el plot de la primera de ellas, ¿sí? En realidad estoy desarrollando dos ejercicios a la par. Vamos a hacer esto en el intervalo que va, por ejemplo, de menos 4 a 4. Hemos visto ya que en esta región prácticamente ocurre la parte más interesante de esta función. Vamos a colocarla en color verde. Así, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una función ahora que sea G1, 2, por ejemplo, para la función f2. Pero esta la voy a hacer en el intervalo que va de 0 a 2pi. Y es ahí donde queremos justamente generar estas aproximaciones, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlas. Ya sabemos que vamos a tener un par de gráficas, ¿sí? Entonces ahí está. Y bueno, vamos a trabajar entonces con ellos. Bueno, me parece que hice las cosas al revés. Esta es la de F2 y esta es F1, ¿no? Entonces vamos a corregirlo. Ahora sí. Ahí está la función gaussiana y acá está la función seno, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra pareja de funciones. Y bueno, déjenme cambiar la numeración porque si no vamos a tener complicaciones más adelante. Entonces así que el segundo número es el que me indica la función y G1 es solamente la gráfica 1. Muy bien, ya tenemos estas dos gráficas. Si ya no desean verlas, bueno, pues ya saben que pueden poner su punto y coma. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. Queremos generar dos series de datos. La primera serie de datos pues la voy a generar con la función f1 de x. Lo voy a hacer en el intervalo en donde estoy básicamente generando mi conjunto de datos, que es el primer caso de 0 a 2pi, perdón. De 0 a 2pi. Algo así como esto. Y vamos a tomar suficientes puntos. A ver, lo que quisiera es tomar un conjunto de puntos que vaya cambiando. Entonces vamos a suponer que tomemos 5 puntos, ¿sí? Y entonces el incremento aquí en este caso, esto va a ser desde 0, perdón. Y el incremento sería 2pi entre, entonces si quiero n igual a 5, tendría que dividir entre 4 intervalos. Entonces en general tendría que dividir entre n menos 1 intervalos. Y con eso voy a generar entonces, por ejemplo, un conjunto de puntos correspondiente. Bueno, y quiero que sean las parejas x, y. Entonces tendría que poner x, y la y. De esta manera, ¿no? Entonces ahí tengo un conjunto de puntos para la función seno. Ya si deseo incrementar el conjunto de datos, pues puedo simplemente cambiar el valor de la n. Voy a copiar, voy a hacer lo mismo, voy a generar un conjunto de datos de 2, en este caso. Y ahora utilizaré la función 2, y esto irá de menos 4 a 4, en este caso, menos 4 a 4. Y el incremento va a ser ahora 8, que es la longitud del intervalo, entre n menos 1. Y entonces, bueno, de la misma manera, pues ahí tengo los dos datos, ¿no? Quizá convenga cambiar las tablas a numérico. Esto es algo importante. Si ustedes no lo hacen, pues entonces, y tienen números exactos como los que nos salieron en este momento, lo que va a ocurrir es que matemática, en este caso es un problema particular de matemática, bueno, más que problema en realidad es la forma en la que funciona, pues lo que va a hacer es que va a tratar de obtener expresiones exactas para ello. Y ahora queremos que esto funcione de manera numérica, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestras dos tablas convertidas a formato numérico. Y ahora lo que podemos hacer, bueno, es usar alguno de los programas de interpolación. Voy a empezar usando Lagrange, por ejemplo, y vamos a tratar de aproximar, por ejemplo, la función y de la primera función. Voy a hacer una función y de 1 para la función de interpolación, el polinomio de interpolación obtenido mediante el método de Lagrange para mi conjunto de datos de 1, ¿no? Por ejemplo. Bueno, veo que no tengo corrido Lagrange, entonces voy a subir. Vamos a ejecutarlo, debe estar por aquí. Ahí está el programa Lagrange.
que es el que voy a estar utilizando, y eso de alguna manera representa los métodos de interpolación. Entonces voy a usar Lagrange 1, sabemos que eso me da un polinomio de interpolación, como nada más tengo 5 datos, pues estaría obteniendo ahora un polinomio de ese tipo, ¿no? Bueno, aquí, déjenme ver, vamos a ver cuántos datos obtuvimos. Fue 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que son el número de puntos que tenemos aquí. Y bueno, pues Lagrange nos está regresando en este caso este polinomio. Bueno, quiero pensar que podría estar bien, debería ser un polinomio de grado 4, estrictamente, aunque la función es par, y eso probablemente puede ser la razón. Al ser una función par, pues vamos a obtener en este caso un número distinto. El grado 4, en este caso quizá su coeficiente sea 0. Muy bien, vamos a hacer lo mismo para otra función. Voy a ir haciéndolas de manera paralela para que no nos perdamos. Entonces, para el otro caso, tendría que tomar Lagrange y tendría que hacerlo para grado 2, ¿no? Y ahí tengo. Aquí sí apareció el orden cuarto, véanlo. ¿Sí? Vean cómo la función seno, al ser una función impar, solamente los términos importantes en realidad son las x, aunque aquí está apareciendo x cuadrada. ¿Sí? Mientras que en el polinomio de interpolación para la función 2, que es la función gaussiana, al ser una función par, pues básicamente los términos importantes van a ser los términos pares, ¿no? Que es la constante, la cuadrática y la función de orden cuarto. Pero bueno, sabemos que nuestros programas ya están funcionando bien. Vamos a hacer las gráficas correspondientes. ¿Sí? Lo que quiero que vean aquí es que también se ajustan estas interpolaciones a la aproximación. Vamos a hacer una gráfica 2, 2, 1, que sería básicamente graficar el conjunto, digo, la función, perdón, de interpolación y1 de x en el intervalo que va en este caso, de 0 a 2pi. Pero quiero extender a propósito el intervalo un poco. Lo voy a hacer, voy a graficar desde -1 hasta 7, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí me faltó la x. Para extender un poco la región en donde sé que voy a tener una buena interpolación. Recuerden que nuestro conjunto de datos fue, en este caso, de 0 a 2pi. Así que extendiendo hacia la izquierda y hacia la derecha mi conjunto de datos, pues voy a obtener en este caso, o voy a poder ver qué es lo que pasa fuera del conjunto de datos, ¿no? Habíamos visto que ahí no debe de ser muy buena la aproximación. Eso sería la función g21. Entonces, bueno, esta la voy a dejar de ese color natural. Y lo que vamos a tener ahora pues es un polinomio, vean que hasta cierto punto se parece a la función seno, ¿no? Bueno, de la misma manera como lo hemos hecho con anterioridad, voy a hacer una gráfica, en este caso, bueno, la voy a llamar gráfica también 3.1, y va a ser el listplot de mis datos. Entonces, en este caso los datos que generé se llaman D1, y voy a hacer el plot style ahora en color rojo, ¿no? Para que podamos verlos con mayor nitidez. Los voy a dejar grandes, entonces básicamente va a ser así. ¿Sí? Podemos ejecutar todo. Ahí está nuestro conjunto de datos. Nuestra segunda gráfica es la otra función, nuestro polinomio de interpolación. Voy a ocultar las cosas que ahorita no necesito, porque al final de cuentas lo que quiero es pues combinar todo en una sola gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica, vamos a hacer el show de las funciones G11, perdón, de las gráficas G11, de la gráfica G21 y de la gráfica G31, que es lo que a final de cuentas queremos resumir. Entonces podemos ver aquí qué es lo que ocurre, ¿no? La función, por ejemplo, seno, pues se acopla bastante bien utilizando solamente un polinomio pues de orden cúbico. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos una relativamente buena aproximación. Obviamente, si yo incrementara mi conjunto de datos, por ejemplo, voy a poner 10. ¿Sí? Quiero tener ahora 10 datos, y con un muestreo de 10 datos vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces vean que prácticamente ya no puedo distinguir las dos funciones, ¿sí? En este caso el polinomio pues coincide plenamente en esta región con la función seno. Inclusive podría incrementar el intervalo, vamos a hacerlo, lo voy a llevar hasta 9, por ejemplo, para que vean ustedes lo que ocurre. Entonces aquí estoy haciendo la gráfica, tengo que marcarlo aquí también, porque de alguna manera me está haciendo el recorte por el conjunto de funciones. Le voy a poner aquí plot range, y bueno, voy a hacerlo en all, y bueno, vemos qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces pueden ustedes ver qué es lo que pasa. Quizá aquí nos convenga poner la gráfica original. Recordemos que la gráfica original era verde encima,
Entonces vamos a intercambiar, vamos a poner la función G1, 2, perdón, la función, que en este caso sería la función 1, 1, encima de todas, ¿no? Entonces voy a ponerla aquí, voy a copiar esto, la voy a colocar acá, para que podamos ver la diferencia. Entonces aquí está la sección de la función seno, ahí fue donde se tomó el muestreo de los datos, y vean qué es lo que ocurre con la función. Sí, obviamente, pues podemos ver que en esta región son idénticas, mientras que acá pues ya hay una discrepancia, ¿no? Ustedes podrían regresar y quizá cubrir también un intervalo un poco más grande en esta zona para dibujar la función original. Lo voy a hacer menos 2 hasta 9, por ejemplo, para que podamos ver la diferencia y vean lo que ocurre, ¿no? Ahí podemos ver la discrepancia y una completa correspondencia en el intervalo de 0 a 2pi, pero fuera de ello, bueno, pues lo que tenemos es el típico problema de extrapolación, ¿no? Las funciones ya cada quien se va por su lado y no necesariamente se van a aparecer, mientras que en el intervalo en donde están los datos, pues tenemos una muy buena aproximación habiendo tomado 10 puntos, ¿sí? Y bueno, este sería el primer ejercicio. Vamos a ver qué pasa con la función ahora de, vamos, la gaussiana, ¿no? Entonces la campana gaussiana tiene un comportamiento ligeramente diferente. Voy a copiar la sintaxis, todo esto lo voy a llevar a la parte de abajo. Además vamos a hacer las correcciones correspondientes. En este caso sería 3,2, sería 2,2, aquí, 2,2 también aquí, 3,2 y finalmente 1,2, ¿no? Esos serían los conjuntos, los gráficos que queremos combinar en este caso. Bueno, si todo está bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a regresar esto a su estado original, que eran 5 puntos simplemente. Ahí está. Y vean qué es lo que ocurre. Bueno, aquí hubo un error. Corregir esto. Esto es G3,2, G2,2. La función que no está saliendo bien, bueno, ni los puntos tampoco. Estamos combinando más las aproximaciones. Tengo bien la función, en este caso fue la G1,2, que es la gaussiana, que es esta de aquí. Después estoy usando el conjunto de puntos 2, entonces aquí tengo que poner de 2. ¿Sí? Y también hago la interpolación para Y2 y aquí tengo que poner Y2, ¿no? Si no, las cosas no van a funcionar bien. Y entonces, bueno, otra vez lo volvemos a correr. Vean qué es lo que pasa ahora. Tengo un intervalo muy grande. Aquí me voy a ir nada más de menos 5 a 5. Dado que mi conjunto de puntos está en el intervalo de menos 4 a 4. Voy a regresar aquí también y voy a graficar de menos 5 a 5 para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Perdón, eso no lo debía haber hecho aquí. Este sí es de menos 4 a 4. Porque estos son los datos. Donde tengo que corregirlo es acá. Entonces aquí va de menos 5 a 5. Ahí lo tenemos. Y entonces voy a regresar a esta zona para ver el acercamiento en la región que me interesa. Entonces, bueno, pueden ver que, por ejemplo, con 5 datos, que son una cantidad de datos muy pobre, pues prácticamente la gaussiana no es bien reproducida. Este sería el polinomio, es un polinomio de grado 4, y no se parecen mucho. Si de manera similar yo incrementar el número de puntos, bueno, quizá obtenga un mejor resultado. Vamos a verlo. ¿Sí? Y vamos a ver aquí, hay cierta correspondencia en esta zona, pero hay una discrepancia en esta parte. Aquí el problema es que, bueno, la función gaussiana termina siendo plana, prácticamente es asintótica a 0, y el polinomio pues, le cuesta mucho trabajo adaptarse a ese comportamiento. Si yo quisiera hacerlo de manera correcta, bueno, pues entonces quizá tendría que incluir más datos. Voy a hacerlo ahora con 20 datos. Vamos a ver qué ocurre. Voy a volver a ejecutar esto y vean ahora el comportamiento, ¿no? Ahora sí, en la región de menos 4 a 4 prácticamente tengo una correspondencia completa, mientras que fuera de ese intervalo tengo una rápida discrepancia, ¿no? Y ese es el problema nuevamente de la extrapolación, mientras que la interpolación pues sale bastante bien, ¿no? Obviamente ahora podrían ustedes utilizar para este u otros conjuntos de datos pues otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos repetir ahora este ejercicio, pero utilizando alguna técnica, por ejemplo, de aproximación, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. En vez de usar Lagrange, por ejemplo, yo podría utilizar ahora algún otro comando, por ejemplo, alguno de los métodos que vimos del método de mínimos cuadrados. Voy a usar el caso polinomial y voy a empezar ahora a indicar con qué grado de polinomio quiero aproximar, ¿no? Voy a hacer una aproximación a orden 6 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces ahora tenemos una función distinta de aproximación,
Voy a hacer aquí. Y bueno, vean qué pasa cuando pido un polinomio de grado 6. Bueno, tengo una suficiente aproximación, pero ahora yo puedo ir incrementando esto, ¿no? Lo voy a hacer a grado 8, por ejemplo, y ahí tengo prácticamente una completa interpolación, ¿no? Puedo seguir aumentando el grado del polinomio, obviamente a mi antojo, y voy a obtener ahora diferentes controles, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo para la función, que es algo que me brinda el método de aproximación. Gracias.